Da quando è stata accusata dell'omicidio del figlio, Anna Maria Franzoni non ha mai smesso di ribadire la sua innocenza. La mañana del 30 de enero del año 2002, un niño de apenas 3 años, Samuele Lorenzi, fue brutalmente asesinado mientras dormía en su cama, en Cogne, Valle de Aosta, Italia. ¿El detalle más escalofriante? El crimen ocurrió dentro de su propia casa, mientras su madre estaba presente. A partir de ahí, la historia se convierte en una mezcla de horror, misterio, análisis forense, contradicciones judiciales y un protagonismo mediático sin precedentes. ¿Fue Anna Maria Franzoni una madre víctima de una tragedia o la autora de un acto inimaginable? Detrás del crimen. Hola a todos, bienvenidos a este espacio donde la realidad supera la ficción. Hoy nos adentraremos en uno de los crímenes más impactantes y perturbadores y mediáticos en la historia de Italia. Un caso que estremeció a todo un país y que más de 2 décadas después sigue generando dudas, teorías, debates y silencios incómodos. Pero, ¿quién era Anna Maria Franzoni? Anna Maria Franzoni nació en 1971 en la provincia de Bolonia, de una familia numerosa y acomodada. Se mudó a Cogne, donde era ama de casa y se sentía totalmente sola. Se decía que buscaba la perfección en su rol de esposa y madre, ocultando defectos como platos sucios en la alacena. Fue la principal sospechosa y finalmente condenada por el asesinato de Samuele, el niño de 3 años asesinado en Cogne en el año del 2002. Stefano Lorenzi, esposo de Anna Maria, perito electrónico de Bolonia, reaccionó con gran dolor a la muerte de su hijo y nunca abandonó a Anna Maria durante todo su proceso. Ahora, iniciemos contando lo ocurrido. Era una mañana fría de invierno en un pueblo aparentemente pacífico al norte de Italia. A las 8:28 de la mañana, Anna Maria Franzoni, madre de 2 hijos, llama desesperada a los servicios de emergencia. Mi hijo está vomitando sangre, gritó. Minutos después, médicos y rescatistas ingresaron a la vivienda y se encontraron con una escena que no olvidarán jamás. El pequeño Samuele Lorenzi yacía en su cama con el cráneo destrozado a golpes. A las 8:51 de la mañana, un helicóptero de rescate llega a Cogne, Valle de Aosta, donde el doctor Lanizzi encontró a Samuele en el suelo con una gran venda en la cabeza. Inmediatamente se dio cuenta que el problema era mucho más grave de lo que parecía. Samuele no estaba vomitando sangre, sino que tenía la cabeza completamente destrozada. Al levantar la venda se hizo evidente una herida gravísima, donde incluso salía material cerebral de su cabeza. El doctor Lanizzi intubó al niño, que había entrado en coma, y lo dejó al cuidado de su asistente. Luego entró a la casa para intentar comprender qué es lo que había sucedido, observando que Anna Maria Franzoni estaba inmóvil, de pie, mirando al niño sin decir una palabra. Arrivano i soccorsi, ma per Samuele non c'è nulla da fare. Il piccolo muore alle 9:55 sulla lettiga del pronto soccorso. Samuele fue trasladado al hospital, donde lamentablemente falleció a las 9:55 am debido a un trauma craneoencefálico mayor. Tras la autopsia se confirmó el homicidio. Anna Maria, entre lágrimas, preguntó a su marido: ¿de verdad que hacemos otro hijo? ¿Verdad que me ayudas a hacer otro? Esta pregunta hizo fruncir el ceño a toda Italia y se habló de ello durante muchos años. Las investigaciones sobre el caso de Cogne comenzaron el día después de la muerte de Samuele, el 31 de enero del año 2002. Sin embargo, los Carabinieri o las Fuerzas Armadas italianas ya habían realizado una primera inspección en la escena del crimen.
La investigación se llevó a cabo de la siguiente manera. 1. El equipo de investigación inicial. Los Carabinieri y el RIS, o Reparto de Investigaciones Científiche de Parma, liderados por el coronel Luciano Garofano, estuvieron presentes desde el inicio formal de las investigaciones. 2. Técnicas de vanguardia BPA. Una técnica crucial utilizada de la Bloodstain Pattern Analysis. La BPA analiza la forma y distribución de las manchas de sangre para reconstruir el crimen. Se encontraron salpicaduras de sangre en el cabecero de la cama, el muro, el techo y en el armario, lo que indicaba que el asesino actuó frontalmente, golpeando al niño desde delante en un movimiento de arco. Se halló el pijama de Anna Maria Franzoni, enredado entre las sábanas, la parte de arriba al revés. Ambas prendas tenían manchas de sangre y en la manga derecha de la camisa había una mancha de sangre con material gelatinoso y un pequeño fragmento de hueso. El hecho que la zona debajo del pijama estuviera limpia sugería que quienquiera que hubiese matado a Samuele lo llevaba puesto. Se utilizó luminol en toda la casa, pero no se encontraron rastros de sangre o limpiados más allá de los ya visibles. Las hipótesis investigadas fueron las siguientes: extraño o intruso. Esta hipótesis fue rápidamente descartada debido a la ausencia de signos de robo o allanamiento. El agresor había tenido que conocer los horarios de la familia, no tener motivos aparentes para una pasión tan violenta. Además, el asesino se habría preocupado por volver a cubrir al niño detrás del crimen. El hermano mayor de Samuele, Davide, de 6 años, fue totalmente descartado porque los golpes requerían una fuerza física que él no poseía y nunca había demostrado conflictos con Samuele. Anna Maria Franzoni, la madre. La hipótesis cobró fuerza ya que Anna Maria Franzoni y su deseo de mantener la perfección en su familia la podría haber llevado a un arrebato de violencia. Según las investigaciones, Samuele no era el niño perfecto que Anna Maria Franzoni idealizaba. A diferencia de su hermano Davide, había tenido problemas de intolerancia alimentaria, era mucho más delgado y su madre se preocupaba por el tamaño irregular de su cabeza. Ahora, para comprobar las hipótesis empiezan los testimonios e investigaciones del lugar del crimen. Testimonio de Anna Maria Franzoni. El día del crimen, 30 de enero del 2002. Los hechos se desarrollaron de la siguiente manera. Alrededor de las 8 a.m., Anna Maria Franzoni se despertó y llevó a su hijo mayor, Davide, de 6 años, al piso de arriba, donde se encontraba la cocina. Anna Maria bajó a la planta baja, donde se encontraban los dormitorios. Se quitó el pijama y lo dejó en la cama y se vistió. Luego subió de nuevo con la ropa de Davide. 8:15 a.m. Davide estaba listo y salió de la casa antes que su madre, esperando en el camino. Anna Maria, a punto de salir, escuchó a Samuele, el hijo de 3 años, llorar desde abajo. Al momento de bajar, lo encontró a la mitad de las escaleras. Lo llevó a la cama grande de los padres. Lo tranquilizó diciéndole que ella estaba en casa y le encendió la televisión para calmarlo. Luego se quitó las sandalias, se puso los zapatos y salió para reunirse con Davide. Juntos corrieron hasta la parada del autobús escolar, unos 300 metros aproximadamente de su casa, lo que le tomó unos 3 minutos. Alrededor de las 8:20 a.m. llegó el autobús escolar. Davide subió y Anna Maria regresó a su casa. 8:24 a.m. Anna Maria regresó a casa. Ella afirmó haber mirado el reloj, que solo estuvo fuera aproximadamente entre 7 y 8 minutos. Descubrimiento de Samuele y las primeras llamadas de auxilio. Al regresar, Anna Maria se dirigió directamente a las habitaciones, donde había dejado a Samuele, y lo encontró en la cama, completamente cubierto por una manta. Ella pensó que el niño solo quería jugar, pero notó que respiraba de manera extraña e irregular. Al momento de retirar la manta, Anna Maria se horrorizó. Había sangre por todas partes. La cabeza de Samuele estaba totalmente destrozada.
embarazada. Inmediatamente Ana María llamó a Ada Strani, una vecina que también era médico de la familia, diciéndole que Samuele escupía sangre y que quizás había llorado tanto que le explotó la cabeza. También llamó al 118, el número de emergencias de Italia, diciendo lo mismo, que el niño vomitaba sangre. Finalmente llamó a la empresa donde trabajaba su marido, Stefano Lorenzi, para que le dijeran que regresara a casa porque Samuele había muerto, aunque en ese momento aún no lo estaba. Testimonio de la doctora Ada Strani. Fue contactada por Anna Maria Franzoni inmediatamente después de descubrir a Samuele. Llegada a la escena y las primeras observaciones. Fue de las primeras personas en llegar a la vivienda, incluso antes que el doctor Leonardo Lanizzi. Al ver al niño, la doctora quedó totalmente conmocionada. Preguntó a Ana María si Samuele se había caído pensando en un grave accidente, pero Ana María respondió que no. Intentó asistir al niño, limpiándole la cara de sangre, que también contenía material cerebral. Le administró una inyección de cortisona para el shock y vendó la herida de la cabeza de Samuele en un intento de detener la hemorragia grave que poseía. Ella fue quien informó al doctor Lanizzi que el niño había sido encontrado en la cama de sus padres en la planta baja. Debido a los problemas para que el helicóptero aterrizara, la doctora envolvió a Samuele en una manta y lo llevó fuera de casa para acercarlo lo más posible a los socorristas. Ante las preguntas de Ana María sobre la causa de las lesiones, la doctora barajó la posibilidad de que el niño tuviera una fragilidad ósea no evidente en la caja craneal y que al llorar la presión interna hubiera aumentado, provocando así una hemorragia y la apertura de su cabeza. Después de la muerte de Samuele, la doctora telefonó a la sala de emergencias y habló con el doctor Bellini, quien le explicó que Samuele había sido golpeado repetidamente 17 veces con un objeto de metal contundente, descartando la teoría del aneurisma debido a una evidente fragmentación frontal. Evidencias encontradas en la escena del crimen. El pijama y las chanclas de Ana María Franzoni fueron hallados en la escena del crimen con importantes indicios que se convirtieron en pruebas clave durante la investigación y el juicio. Se encontró debajo del edredón, enganchada entre las sábanas, y la camiseta de la pijama enrollada, mientras que los pantalones de la misma pijama se encontraban a los pies de la cama. La parte superior del pijama se encontraba al revés. Tanto la camiseta como los pantalones presentaban manchas de sangre. Al extremo de la manga derecha se encontró una mancha de sangre más grande, con material gelatinoso y un pequeño fragmento óseo. Al darle la vuelta a la camisa, poniéndola del lado correcto, se observó que estaba totalmente limpia. Un detalle crucial fue el punto de las sábanas, donde el pijama estaba hecho bola, estaba completamente limpio, lo que llevó a la conclusión que el pijama no se había manchado por contacto con las sábanas ya ensangrentadas. Esto sugería que quien hubiera cometido el crimen lo llevaba puesto en el momento del suceso y la parte superior la había llevado al revés. Arresto de Ana María Franzoni y su relación con sus abogados. El 14 de marzo del 2002, Ana María Franzoni es formalmente arrestada y trasladada a la cárcel de Vallette en Turín. Inicialmente, Ana María es defendida por el abogado Carlo Federico Grosso. A finales de marzo del 2002, después de solo 2 semanas de prisión, es liberada por orden del Tribunal de Revisión de Turín debido a insuficiencia de pruebas. 10 de junio del 2002, la Corte Suprema de Casación anula la orden de su liberación y la investigación se reabre. Ana María es nuevamente investigada, pero no regresa a prisión, ya que una pericia psiquiátrica determina que no es peligrosa y puede esperar en casa. En este periodo, la familia de Ana María decide contratar al célebre abogado Carlo Taormina. Esto provoca que Carlo Federico Grosso abandone el caso, alegando un grotesco asanamiento de abogados. Julio del 2002, durante su aparición en el programa de televisión Maurizio Costanzo Show, Ana María Franzoni anuncia en directo que está nuevamente embarazada.
Esta aparición y la estrategia mediática de Taormina generaron gran atención y debate público. 26 de enero del 2003, su hijo Joelle nace apenas 4 días antes del primer aniversario de la muerte de Samuele. Este hecho generó muchas dudas y perplejidad en la opinión pública. Carlo Taormina sigue una estrategia de defensa agresiva, llevando a cabo una investigación paralela y afirmando haber encontrado nuevas pruebas y un testigo clave, su hijo Davide Lorenzi, que las autoridades consideran poco fiables o trazas de contacto. 31 de octubre del 2004, la Fiscalía de Turín abre una investigación conocida como el Cogne bis. Anna Maria Franzoni, Carlo Taormina y varios de sus consultores son acusados de calumnia y fraude procesal. Esto por supuestamente contaminar la escena del crimen o denunciar falsamente al vecino Ulisse Guichardas. Anna Maria será condenada posteriormente a 1 año y medio adicional de reclusión por calumnia. 20 de noviembre del 2006, Carlo Taormina renuncia dramáticamente a la defensa en pleno proceso de apelación, haciendo declaraciones públicas sobre un rito brutal. Descontento con la idea de que Anna Maria sería descrita como una asesina sonámbula. Tras la renuncia de Taormina, Paola Savio es nombrada abogada de oficio para asumir la defensa de Anna Maria Franzoni. 21 de mayo del año 2008, la Corte de Sanación confirma la sentencia de la Corte de Apelación de Turín, y en esa misma noche Anna Maria Franzoni ingresa a la cárcel de Bolonia para cumplir su condena, finalmente fijada en 16 años tras reducciones. 2003. La villa de Cogne, que había estado bajo la disputa legal debido a que Carlo Taormina había demandado a la familia Franzoni por el impago de sus servicios, más 75.000 euros, y solicitando el embargo, es finalmente desbloqueada, permaneciendo en propiedad de la familia. 2014. Anna Maria Franzoni obtiene la autorización para pasar la última parte de su pena bajo arresto domiciliario, para así poder estar con su hijo Joelle, que en ese momento era menor de edad. En 2019, Anna Maria Franzoni termina de cumplir su condena, obteniendo la liberación anticipada por buena conducta. Post-condena. Incluso después de cumplir su condena y obtener la libertad anticipada en 2019, Anna Maria Franzoni sigue proclamándose inocente. En cuanto a la conclusión sobre el motivo por el cual Anna Maria Franzoni cometió el crimen, las investigaciones llegaron a la siguiente conclusión. Los eventos ocurridos el día anterior del crimen, el 29 de enero, se consideran relevantes para comprender el estado psicológico de Anna Maria Franzoni. La tarde del 29 de enero, mientras Anna Maria y su marido esperaban a unos amigos, Anna Maria se sintió muy mal, casi desmayándose por un fuerte dolor de estómago. Este malestar le pasó y pudieron disfrutar la velada con sus amigos. Durante la noche, Anna Maria se sintió de nuevo mal, despertándose con un hormigueo en los brazos y piernas. Esta preocupación la llevó a llamar a la guardia médica a las 6 a.m., el día siguiente, el 30 de enero, solo unas horas antes de la muerte de Samuele. El psiquiatra y criminólogo Massimo Picozzi hipotetizó que el dolor de estómago de la noche anterior no fue otra cosa que un pequeño ataque de pánico. Picozzi explicó que las personas que sufren de ansiedad y ataques de pánico suelen ser individuos que desean mantener todo bajo control y exigen lo máximo de sí mismos, buscando ser esposas perfectas, buenas madres y mantener la casa impecable. Según los peritos, Anna Maria Franzoni percibía el mundo a través de un filtro que restringía su campo cognitivo, permitiéndole ver que solo lo que ella quería ver. Esta distancia con la realidad se interpretó como una estrategia defensiva para protegerse, lo que llevó a la conclusión de que Anna Maria le quitó la vida a Samuele, pero fundamentalmente ha removido haberlo hecho. El caso se cerró judicialmente, pero jamás en la conciencia colectiva.
Samuele Lorenzi murió sin poder defenderse, sin poder hablar, sin saber siquiera qué pasaba, y su nombre quedó grabado para siempre en la memoria de un país entero. Ana María Franzoni cumplió su condena, pero para muchos la pregunta sigue intacta. ¿Fue culpable más allá de toda duda o fue arrastrada por un sistema ansioso de encontrar un rostro, un culpable, una explicación? Porque quizás lo más perturbador del delito de Icogne no sea solo la brutalidad del crimen, sino lo mucho que aún no sabemos. Un arma que nunca apareció, un motivo que jamás fue explicado, una verdad que tal vez nunca se sepa con certeza. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que pasó en esa pequeña casa en la mañana de enero? ¿Justicia o error irreversible? ¿Qué crees tú que pasó en aquella casa la mañana de enero? Nos vemos en un próximo caso. Hasta entonces, cuídense y nunca dejen de buscar la verdad. Adiós.